y los participantes. Listo. Llegamos. Buenos días. Buenos días, teacher. Buenos días, profe. Vale, vamos a esperar a sus compañeros. Sus demás compañeros. A ver si ingresamos. Buenos días, teacher. Buenos días. Buenos días, teacher. Buenos días. Listo. Muy bien, vamos a encender cámaras, por favor. Buenos días, teacher. Buenos días. Soto es séptimo. Está. Y luego Sofía. Bien. Entonces, vamos a colocar como título. Vamos a seguir viendo lo que es el magnetismo. Escribí mercurio, no sé por qué. Manganeso, no sé por qué. Magnetismo. Listo. Magnetismo. Casas. Listo, llegaron más personas. Esperémoslas. Para dictar el archivo. Bien, entonces, ¿cómo les fue con la lectura? Sí, porque el trabajo que tenían que hacer el último era con respecto con una lectura que se había publicado, que había dejado. Ahí explicaba, pues, algunos de los conceptos, dos conceptos interesantes, que eran el de campo magnético y cómo se crea un imán o cómo se elabora, cómo se hace un imán. Entonces vamos a preguntar sobre esa lectura. Pues igual yo ya había hecho esas preguntas y pues muy pocas personas pues entregaron esa guía. Y algunas personas fueron muy inteligentes y la consultaron por internet. Y pues yo les mandé decir que eso está mal, porque tiene que estar basado en la lectura esas respuestas. ¿Sí? Entonces algunas personas lo hicimos mal. Hicimos mal la lectura. No sabemos leer. O no sabemos entender una indicación. Entonces, ¿quién quiere comenzar con esa lectura? Con la primera pregunta. ¿Qué era? ¿Qué es el campo magnético? Ah, no, espera. ¿Qué es los polos magnéticos? ¿Lo puedo decir yo, teacher? Sí, claro. Son los extremos del Los imán. polos magnéticos son los extremos de un imán. Cada imán tiene un polo norte y un polo sur. Listo. Eso era. Y yo no sé de dónde sacaron que de la Tierra, de que está envasado en la Tierra, que no sé qué. ¿De dónde?
¿De dónde sacaron toda esa información? ¿Mm? Y algunas personas me lo enviaron así. Entonces no estamos haciendo la lectura. Bien. Entonces. Muy bien. Entonces, esa era la primera pregunta. Mientras que llegan más personas. ¿Cuál era la segunda pregunta? Campo magnético, teacher. Ahora sí, ¿qué era el campo magnético? Y por ahí en la lectura lo decía. Y nuevamente... Sí. Es la fuerza magnética que sale fuera por el polo norte del imán. Listo. Y era así, era más o menos con la fuerza magnética, ahí lo decía la lectura, pero eran las líneas de fuerza que rodeaban un imán o que estaban por fuera del imán. Eso es el campo magnético. Así de sencillo. Yo no sé por qué me hicieron la consulta y que era el campo magnético y me sacaron un poco de cosas fuera de contexto que ni siquiera ustedes entendían. ¿Mm? Quiere decir que no hicimos la lectura. Muy bien. Y adivinen con qué voy a preguntar en el parcial y en el reto con respecto a esa lectura. Y si no están esas respuestas con base en la lectura, pues lo lamento. El parcial lo perdemos y el reto también lo vamos a perder. Porque todo lo estamos consultando por internet. Todo. Todas las preguntas que la 1, la 2, la 3, la 4, si fuera posible, bueno, el dibujo, que era el de la Tierra, pero bueno, ese era como más bien de consulta. Sí, ese no estaba ahí en la guía, pero el resto, increíble que uno les mande la lectura y no la realicen. Y no fue una lectura extensa. Sí, no les estoy colocando a leer 4, 10 o 20 páginas de un día para otro. Es una lectura de 1 página y media, más o menos. Entonces hay que tener compromiso, caballeros y señoritas. Juan, ya que tanto se está tocando se está peinando tanto, cuénteme. No, teacher, estaba hablando con mi hermano. ¿Sí? Entonces, venga, revisemos ese taller, esa guía. Vamos a preguntar, le voy a preguntar a Juan la tercera, a ver qué fue lo que respondió. ¿Sí? ¿Ya? Listo, la tercera queda listo. ¿Cómo podemos ver ese campo magnético? Y algunas personas ni siquiera me dijeron cómo se podía ver el campo magnético. Y en la lectura lo dice claramente. ¿Cómo podemos ver el campo magnético de cualquier imán? No, Juan Carrillo. No sé, teacher. Entonces no hizo la lectura. Salomé. Sara. ¿Cómo podemos ver el campo magnético de un imán? No sé, teacher. Tampoco hicimos la lectura. ¿Sí ven? Germán, buenos días. ¿Cómo podemos ver el campo magnético de un imán? No, la verdad tampoco, teacher. No hizo la lectura. Sigamos. Mariana Camila Carrillo. No sé, teacher. Tampoco hicimos la lectura. ¿Quién más? Rodríguez Dimas. Con líneas de fuerza que son invisibles y ¿Cómo? mayormente se puede apreciar si ponemos laminaduras de hierro en un papel. Gracias. Entonces era eso y en la lectura aparece. ¿Sí? Ahí aparece. Podemos ver el campo magnético agregando limaduras de hierro. Entonces no estamos haciendo las lecturas. ¿Listos? Les voy a compartir su maravillosa lectura que era esta. ¿Sí? Y a algunas personas les da una flojera porque esto es de flojera.
Caballeros y señoritas, esto es flojera. Sí, mire. Magnetismo, campo magnético y cómo se hacen los imanes. Y ya. Eso era la lectura. Y para ustedes, ¿qué hicieron? Yo sé qué fue lo que hicieron. Al profe dejó esto. De una vez voy a resolver estas preguntas, pero aquí dice que según la lectura. ¿Sí? No dice según Wikipedia o según las páginas web o los libros. Y adivinen cómo yo voy a hacer el parcial. Pues coloco una lectura y a ver si se copian de cualquier texto, porque yo hago estos escritos. ¿Sí? Yo hago estos escritos. Entonces, pues no sé qué pensarán. ¿Sí? Bien. Entonces acá dice, ¿cómo podemos verlo? No, eso no estaba, por acá lo dice. Para ver un campo magnético, coloca un imán sobre un trozo de papel, esparce limaduras de hierro alrededor del imán. Y listo. Ahí está. Entonces, por favor, van a tomar nota. Caballeros y señoritas, los que no hicieron la actividad. Ahí dice. Miren. En el último párrafo. ¿Sí? Y tampoco está tan profesional, tan técnico, para que no lo entiendan. Creo que esto es de conocimiento general. Es decir, que ustedes lo pueden entender fácilmente. Listo. Entonces me imagino que ya notaron eso. Vamos con la otra. ¿Cómo se crean nuevos imanes? Bueno, acá lo dice. Mira. ¿Cómo se hacen los imanes? Y tampoco. Entonces no estamos haciendo lecturas. ¿Sí? No estamos haciendo esa lectura. Entonces pregunto de acá. ¿Quién me puede colaborar y me puede decir cómo se crean o cómo se hacen nuevos imanes? ¿Listo? Sofía, cuéntame. Buenos días. Buenos días, teacher. Dice, algunas cosas como el hierro se magnetizan más fácilmente que otras. Si un trazo de hierro común se coloca dentro de un gran campo magnético, la fuerza magnética que hace los átomos de hierro se alinean y giren en la misma dirección. Listo. Y así se crea un... Listo. Ahí está. Gracias, Sofía. Hasta ahí. Vale. Muy bien. Ahí miren, ahí lo dice, mire, así se crea un imán. Y a algunas personas les está pareciendo gracioso todo esto. ¿Sí? Porque los estoy mirando acá. Aquí los estoy grabando. ¿Sí? Para algunas personas les es muy gracioso. ¿Sí? Como diciendo, ah, sí, tenía el profe razón. Tenía el profe la razón. Pero no, a mí me dio pereza y lo consulté. O ni siquiera le hice la lectura. O ni siquiera envié esto. Y pues lo mismo. ¿Por qué cree que algunas personas perdieron física el periodo pasado? Por no hacer las actividades propuestas. ¿Sí? Y me parece ya muy grave que tan solo, ¿cuántas personas me entregaron? ¿Como 10? O sea, ni siquiera la mitad del grupo. Y las personas, y las otras como 5 o 6 personas me entregaron consultas sacadas directamente de la web. Cuando la lectura estaba muy clara. Le voy a preguntar a una persona, a Pablo. Pablo, buenos días. Buenos días. Pablo, ¿la lectura fue, cómo digo, extenuante? No, teacher. Estaba cortico hasta yo lo copié. ¿Mm? Vean que esto es sencillo. ¿Sí? Ni siquiera tienen que pensar, solamente es algo que es muy fácil, es entendible.
Es digerible. No es algo que tienen, uy, es que el profe nos coloca una cosa que yo no entiendo. Esto del magnetismo lo habituamos, es habitual, es cotidiano. ¿Mm? Y por acá decía, mire, el magnetismo fluye en una dirección a través de un imán. Fluye hacia adentro por un extremo y hacia afuera por otro. Los extremos de un imán se llaman polos magnéticos. Y hasta se los coloco, ¿en qué? En negrillas para que vean que ahí está la pregunta. Y es increíble que no hagan ni eso. Ni siquiera revisar la lectura. Pero bueno, ya terminemos con esto. Bien, aquí está el campo magnético. Pues miren, acá está, ya lo vamos a ver. Un segundo, pues acá, por ejemplo. Esto es lo que quería mostrarles. Muy bien. Entonces, aquí hay dos imanes en barra. ¿Sí? Venga, aquí coloquemos un lapicito de color. Abrir. Y vamos a colocar para el norte, ¿qué les parece? Rojo. Para que quede bien. Y para el sur vamos a colocarle un color azul. ¿Vale? Y entonces, por favor, vamos a dibujar estas figuras que se están formando, o las líneas de fuerza de cada imán. Ya les digo cómo va a ser. Tal vez la figura no se vea muy bien en sus computadores, pero ya se las describo y se den una idea mejor. Si igual la fotografía así maximizada tampoco me está dando una buena resolución. Listo, ahí está. Bien, entonces ya le dimos color a eso para que los identifiquemos rápidamente. Esto ya lo saben. ¿Sí? Esto es algo básico. Y lo decía pues en la primera parte de la lectura. Empecemos, miren. Los patrones del campo magnético. Se hace lo mismo que se hacía, o como les había dicho en la lectura, ¿cómo se puede ver el campo magnético? Entonces, en este caso, ¿qué se hace? Pues se coloca el imán y se esparce alrededor limaduras de hierro, es decir, pequeños granulitos que pueden ser resultados de, no sé, de limar algún metal y se esparcen alrededor de estos imanes. Se van a formar estos patrones, estas líneas de patrón, ¿sí? Son particulares, si se dan cuenta. Y entonces vamos a ver esta figura, la figura A, ¿vale? Y entonces vemos lo siguiente. Vamos a hacerlo con un color neutro. Acá. Vemos lo siguiente. Miren, observen. Vean que las líneas del polo norte, pues acá no aparece como la flecha, pero las voy a hacer, ¿listo? Entonces, si está en el polo norte magnético, entonces las líneas de fuerza van a querer ¿qué? Salir de ese polo. ¿Bien? ¿Qué van a tender a hacer? A salir. Entonces, por eso vemos varias líneas de estas. ¿Sí? Pero, ¿qué hace el polo sur? Y en la lectura lo dice. ¿Qué hace el polo sur con esas líneas de fuerza? ¿Atraerlas? Correcto. Hace lo contrario. Es decir, en vez de expulsarlas, las recoge. Entonces, pues, acá no se puede ver, digamos, lo que les estoy diciendo, esta flecha, pero sí se ve la línea. ¿Sí? Por ejemplo, tomemos esta línea. Entonces, ¿qué hace? Pues está recogiendo esa línea hacia el interior del imán. Entonces, por favor, vamos a dibujar estos patrones, esta figura. Listo. Y es por eso que, ¿qué sucede? Que los polos opuestos, N, sur, NS, norte-sur o sur-norte, ¿qué pasa? Cuénteme. ¿Qué ocurre con...? Atraen entre sí. Correcto. Entonces, copien esto. Hay una atracción. Porque un polo emite o expulsa líneas de fuerzas magnéticas y el otro las recoge. Entonces, esto es atracción.
está costando escribir acá, pero bueno. Atracción. ¿Vale? Entonces copiamos esto. Norte-sur, sur-norte se atraen. ¿Dónde podemos evidenciar esta atracción? Acá en esta figura. Vean esas líneas de fuerza. ¿En dónde la podemos evidenciar? ¿Los imanes? Bueno, están los imanes, pero tal vez la pregunta fue equivocada. ¿En cuáles líneas de fuerza se puede ver esa atracción? Muy bien. La que hay entre los dos, en las líneas que están entre el medio de los dos imanes. Listo, se muy ve. bien. Digamos que esta parece muy bien. Coloquemos esta derechita, ¿sí ven? Que está recta, verticalmente. Entonces la línea sale, miren, así, y entra acá. ¿Y en dónde más? En esta parte. Así. Entonces la línea sale de acá y entra al polo sur, magnético del otro imán. También acá, miren, pues aquí, permítanme, les voy a borrar esto. La voy a dibujar de nuevo. Miren acá. Si ven que desde este propio imán que hace, miren que hace esta curva y vuelve a entrar al imán. Teacher, o sea que N expulsa hacia los dos lados. Digo, norte Correcto. expulsa hacia los dos lados para que el sur los atraiga. Sí, exacto. Es que permítanme a ver si hay uno solito. Es que este es cuando son dos imanes. A ver si hay otro. Miren, por ejemplo, este de acá. ¿Sí? Este es uno solito. También con limaduras de hierro. Esto por lo general, esto es un experimento chévere. Me hubiera gustado hacerlo. Que este se hace con aceite. También se pueden hacer con semillitas. En vez de limaduras, también se puede. Y entonces, miren lo que ocurre. ¿Sí? Vean este solito. Del norte hacia dónde va. Miren esa línea. Se curva y llega nuevamente al sur. Sale del norte y entra al sur. Lo mismo esta línea de acá. Esta es de acá. Entra por acá. Digo, sale por acá y entra nuevamente acá. Dicho, pues uno también puede ver líneas saliendo del sur. No. Teacher, una pregunta. Sí. Y o sea que el sur solo atrae y las acumula y nunca las Correcto. expulsa. Las atrae. Pues lo que realmente ocurre dentro del imán es esto. La línea de fuerza siempre va a estar en esta dirección. ¿Listo? Así. De esta forma. Los imanes siempre van a tener estas líneas al interior de esta forma, esta dirección. De manera que cuando son expulsados, pueden salir en estas dos direcciones o ¿hacia dónde? Entonces acá coloquémosla, miremosla por acá. Salen por allá, por allá, por allá o por acá. Son expulsados. ¿Sí? Estas líneas, ¿qué hacen? Pues se tienen que encontrar con otro polo sur para que se atraigan. Pero estas de acá, ¿qué están haciendo? Están atrayendo unas líneas de fuerza. Las están atrayendo. De esta forma. O sea, están llegando allí. ¿Sí? Copiemos esta. Así tal cual. Esta imagen tal cual como está. Y miren, si nos vamos un poquito más excesivos acá, miren. Esta línea de acá, por acá. Miren cómo hace esto. Llega acá, se trata de ir, pero ¿qué? El polo sur quiere que vuelva otra vez hacia dónde está allí. Y lo mismo ocurre en el otro lado. Obviamente, Teacher, ¿cuál era el topic? topic era, ay, se me olvidó dictarles el topic es magnetismo. El achievement, pues el mismo de la clase anterior, que es reconocer y describir
el magnetismo como un fenómeno natural. Como un fenómeno natural. Y el skill, comprender qué es el magnetismo. Santiago Carreño, me lo envías por el interno de Edmodo, ¿listo? Bueno, teacher. Sí, que acá no me gusta descargar nada que no se haga por internet. ¿Listo? Entonces vean que nos va a quedar así. Y así se van a comportar, digamos, todos los imanes. Obviamente, pues aquí lo estamos viendo en ¿qué? En 2 dimensiones, es decir, en un plano. Porque esto, ¿cómo está? Esto está en 3 dimensiones, porque eso significa que las líneas de fuerza acá, ¿hacia dónde están saliendo las del norte? ¿Hacia dónde? ¿Hacia adentro o hacia afuera del computador? O de la pantalla. ¿Hacia dónde están saliendo? ¿Hasta dónde están yendo las líneas? Pues están saliendo del computador. Si fueran en 3D. ¿Listo? Si estuviéramos viéndolo en 3D. Las líneas están saliendo. Por eso algunos imanes cuando tú los vas a pegar no son, o sea, no se pegan. Correcto. Ya vamos a ver eso. Y acá, en esta parte en el sur, pues las líneas están ingresando a la pantalla, si estuviera en 3 dimensiones. ¿Listo? Si estuviera en 3 dimensiones, las líneas están saliendo acá de la pantalla y acá están entrando. ¿Vale? Porque esto es un dibujo o una fotografía, es decir, un plano. Pero si tuviéramos un imán así en barra, en 3 dimensiones, pues veríamos, se podría observar eso. ¿Listo? Entonces esto ocurre. Entonces vamos a copiar esta imagen, así como está. Entonces esto es una vista superior de limaduras de hierro dispersas en torno a un imán. Las limaduras trazan un patrón de líneas de campo magnético. ¿Listo? En el espacio que rodea al imán. Resulta interesante que tales líneas continúen dentro del imán, vean, dentro del imán, y formen trayectorias cerradas. ¿A qué se refiere? Estas trayectorias, miren, llega acá y vuelve otra vez. Llega acá y vuelve otra vez. Esa es una trayectoria cerrada. Pero hay otras trayectorias como esta que, quién sabe si esta línea se vaya a juntar con un polo sur. Entonces, copiemos este dibujito, ¿vale? Bien, entonces me imagino que al menos le tomaron el pantallazo. ¿Para qué? Bien, aquí explican un poquito sobre lo que sucede. Sobre lo que sucede con las brújulas, ¿sí? Que son agujas imantadas. Se alinean con respecto a estas líneas de fuerza. ¿Sí? Y por lo general, miren, como yo estoy corriendo acá, ¿sí ven en la imagen? Las imágenes de los campos magnéticos son así. Se retira el imán y queda esta figura así. Queda esta figurita así. Entonces uno ya interpreta que ¿qué? Que esto es un imán. ¿Por qué? Porque las líneas de fuerza me están indicando que salen de acá y entran hacia acá. Les pregunto, tan solo viendo la imagen, ¿en dónde está el polo norte y el polo sur magnético? Tan solo viendo esta imagen, esta de acá. El polo sur está a la derecha y el polo norte está a la izquierda. Correcto. Entonces, acá estaría el polo sur porque todas las líneas están llegando. Y acá estaría el polo norte porque está expulsándolas. Listo. Y lo mismo ocurre acá. Bien. Lo mismo ocurre acá. Entonces, acá en este caso, vemos que las líneas norte-sur se atraen. ¿Sí? Y entonces eso se debe perfecto a eso. Se debe a que esas líneas van de acá a acá. Entonces, pues lo que vemos es este patrón. Inclusive si esta línea, por ejemplo, la voy a trazar. Espera un segundo.
Entonces observen lo siguiente. Si yo trazo una línea de esta forma, miren, va a llegar acá. Y lo mismo ocurre en este lado, mire, inclusive por este lado. ¿Vale? Entonces esas líneas van a intentar llegar a ese lado. Veamos el otro ejemplo, en B. ¿Listo? ¿Qué ocurre acá? Norte, norte, sur, sur. Entonces, ¿qué creen que va a ocurrir con esas líneas? ¿Se van a llegar al otro extremo? ¿Van a ir diagonal? Sí, se cruzan. No. Vea, pues es que la figura no me, es que la imagen no me ayuda, pero les voy a dar la imagen. Van con el mismo imán, ¿no? Listo, miren. Digamos que la línea llegó acá, salió, la del norte, pero realmente hace esto. Ni siquiera quiere tocar el polo norte del otro imán. Lo mismo ocurre con la otra línea. Si ni siquiera se toca. ¿Sí? Lo mismo ocurre con la del sur. ¿Sí? La del sur, digamos que esta de acá. Sale así. Pero ingresa acá y lo mismo. Ingresa acá. ¿Sí? Pero no se toca. ¿Listo? Entonces decimos, ¿dónde lo podemos escribir? Por acá arriba. Norte, norte, o los polos nortes magnéticos. Y los polos sur magnéticos. Hay un fenómeno de ¿qué? ¿Cómo se llama eso? De repulsión. Se repelen. Porque las líneas no van a querer estar juntas o se van a alinear. O van a llegar del extremo, del otro extremo al otro extremo. Repulsión. ¿Listo? Sucede esto. ¿Vale? Entonces, pues acá arriba ocurre lo mismo que acá. Pues esta línea está saliendo así. ¿Sí? No hay problema. Acá arriba no hay problema. Y acá lo mismo. No va a haber ningún problema. Entonces acá coloquemos norte, sur. O sea, que van direccionados así. Entonces todas las líneas van a hacer eso. Sí, miren, entonces acá, por ejemplo, esta línea llega acá. Y esta línea, que está más acá, llega acá. Teacher, ¿y por qué no hay ninguna que se cruce? No, no hay ninguna que se va a cruzar. Entonces, eso es algo que ya está determinado. Se ha visto muchísimo, muchísimos experimentos. Y no va a pasar. ¿Listo? Esto no va a pasar. Entonces, si lo corro, vamos a correrlo. Entonces nos quedan las imágenes, sin los imanes. Por lo general así quedan o se colocan en los libros de texto. Permítame donde un espacio en blanco, acá. ¿Sí? Entonces, por lo general los libros de texto nos dicen que si por acá está el imán, coloquemos de color un verde, por ejemplo. Si acá tenemos un imán de esta forma, y acá tenemos el otro imán, pues ahí ya tenemos el fenómeno de repulsión entre dos imanes. Y lo mismo ocurre hacia acá. Fenómeno de atracción, perdón. Y el otro es el fenómeno de repulsión, que es este de acá. Bien. Y entonces muchas veces las vistas, pues, que nos dan los libros de textos es esta. Es esta figura, en donde las líneas jamás se van a cruzar. No. Listo. Juan, ¿qué quiere preguntar? Teacher, ¿por qué los sur y sur nos atraen si es que los dos quieren, o sea, pues así como que, o sea, atraerse porque nos atraen los dos al mismo tiempo y se unen? ¿Norte, norte o sur, sur? Sur, sur. Listo. Es por esto. Estas líneas
no van a permitir hacer eso, ¿sí? Esto les muestro, permítanme, está acá en la lectura. ¿Dónde está? Acá. Permítanme, la voy a correr. Y vamos a leer por acá. Dice, el magnetismo es una fuerza invisible. Es por eso. Por fuerzas. Es por una fuerza. Si esta fuerza no está dirigida hacia hacia los mismos lados, o una que atraiga a otra que expele, pues esas fuerzas se van a ir a repeler, siempre van a hacer eso. Siempre van a hacer esa repulsión. Y si usted conecta dos imanes, así, aquí lo hacen cercano, ¿sí? Pero si nosotros pudiéramos juntar estos dos imanes en barra de esta forma, veríamos que con el tiempo se van a ir, ¿qué? Separando. ¿Por qué? Por esas líneas de fuerza. Caso contrario con este. ¿Qué pasa si acercamos dos imanes con los polos inversos? Así como está ahí. Pues con el tiempo van a ir, ¿qué? Pegándose. ¿Por qué? Porque esta línea de fuerza me está indicando hacia dónde se quiere mover. Y veamos acá. Acá. Veamos que acá el imán, acá el norte quiere ir hacia allá y el otro imán quiere ir hacia allá. Pero, como estos dos no reciben, entonces, ¿qué hacen? Miren hacia dónde quiere ir el imán. Hacia allá y hacia allá. Listo, es por eso que a veces se deslizan los imanes. Es por eso. Un fenómeno Ahí se chocan las fuerzas, ¿cierto, teacher? Sí, prácticamente uno diría así. Parece las líneas de fuerza están interactuando como en un choque, que realmente no lo hacen, no chocan, solamente que no interactúan entre sí, se repelen. Es un fenómeno que ocurre a nivel atómico. Bien, entonces esto es con respecto a los imanes, con respecto a la lectura que se había hecho. Y para explicar un poquito mejor sobre eso, ¿qué es las líneas de fuerza? A todo esto, si quitamos acá los imanes, lo dejamos así. Esto de acá, todas estas líneas de fuerza, todo esto, se llaman campo magnético. Todo esto es el campo magnético. Todas estas líneas de fuerza. Entonces, este es el campo magnético de un imán. ¿Sí? Este de acá. Así, esta figurita. Esto de acá es el campo magnético de dos imanes que están en esta o de esta forma, o se encuentran ubicados así. Y este es el campo magnético de dos imanes cuyos polos se encuentran alineados. Norte-norte, sur-sur. ¿Listo? Entonces ahí está. Entonces eso era todo. Para terminar de explicar lo que es el magnetismo. Es algo sencillo y básico. Esto, le repito, es algo que se estudió hacia 1800. Esto muy pocas personas pues lo habían hecho. Sí, 1800, 1700, casi. Pues muy pocas personas hacían estos experimentos. Así casi 150 años, 200 años, se comenzaron a hacer estas líneas. A dibujar esto. Así como lo estoy haciendo, hace más o menos 200 años. Listo, chicos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sencillo. Nuevamente, me van a enviar, ahora sí, leída la lectura, la evidencia del trabajo que se dejó hace 8 días. Y yo les avisaré entre hoy y mañana qué materiales vamos a necesitar para hacer un experimento el día viernes. ¿Vale? Con imanes. ¿Listo, chicos? ¿El viernes a qué horas? No sé, por la tarde. En las horas de la tarde. ¿Listo? Entonces, chicos, con eso... Sí, pero de pronto yo no pueda. Yo miro el espacio. ¿Listo, chicos? O tal vez la otra semana. ¿Vale, chicos? Entonces, nos veremos, chicos. Chao. Bye, teacher, gracias. Chao, teacher. Muchas Bueno, gracias. Dale, Viola. Chao, teacher. Luego, Chao, teacher. No, teacher, ya le envió la lista. Chao, teacher. muchas gracias.